¿Qué ocurre cuando el depredador no acecha en la selva, sino en el patio del colegio? Algunos de los crímenes más perturbadores de la historia no fueron cometidos por adultos endurecidos, sino por niños que apenas sabían leer y ya habían cruzado un límite imposible de imaginar. Hoy vamos a adentrarnos en estos casos con una mirada clara y sin morbo, para entender qué se quebró en sus vidas y qué nos dicen sobre la naturaleza humana. Quédate hasta el final, porque la pregunta no es solo qué hicieron, sino cómo fue posible. Y si te interesan las historias que despiertan asombro y curiosidad sobre lo que casi nadie se detiene a analizar, suscríbete y deja tu like para seguir explorando juntos los rincones más inquietantes de nuestra historia. En una pequeña aldea de la India, un niño de apenas 8 años fue señalado por algo que la mente adulta se resiste a procesar. Amargitada no destacaba por una apariencia distinta ni por un comportamiento que, a simple vista, pareciera monstruoso. Sin embargo, fue acusado de haber acabado con la vida de 3 bebés, entre ellos su propia hermana. Lo más desconcertante no fue solo la brutalidad, sino la frialdad con la que confesó. No hubo lágrimas, no hubo pánico, solo una naturalidad inquietante. La ley de justicia juvenil impedía juzgarlo como adulto, así que fue enviado a un reformatorio hasta alcanzar la mayoría de edad. Después, el rastro se diluyó, y la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Nació así o fue moldeado por un entorno que nadie quiso mirar? Décadas antes, en Inglaterra, Mary Bell creció entre abandono, violencia y rumores de abusos. Su infancia estuvo marcada por una madre ausente y por un entorno donde el dolor parecía cotidiano. Con tan solo 11 años, fue responsable de la muerte de 2 niños pequeños. El caso estremeció al país no solo por la edad de la autora, sino por los detalles perturbadores que revelaban cierta planificación. Durante el juicio se habló de traumas, negligencia y posibles abusos. Fue condenada por homicidio involuntario y años después liberada bajo una nueva identidad protegida por el anonimato judicial. Su historia abrió un debate profundo sobre la responsabilidad penal infantil y sobre hasta qué punto la sociedad fracasa antes de que un niño se convierta en agresor. En España, en la región de Murcia, Piedad Martínez del Águila se convirtió en el centro de un caso que aún hoy provoca escalofríos. Tenía 12 años cuando sus 4 hermanos pequeños murieron en circunstancias que inicialmente parecían enfermedades. Un médico sospechó. Se negaron a firmar certificados de defunción y las autopsias revelaron la presencia de veneno. La confesión llegó tras una estrategia psicológica durante el interrogatorio. Piedad admitió haber mezclado sustancias tóxicas en la leche de sus hermanos. Alegó órdenes maternas en algunos casos y decisión propia en otros. Fue internada en un centro psiquiátrico y nunca llegó a ser juzgada como adulta. El drama no fue solo el crimen, sino la imagen de una niña que, en lugar de jugar, asumía el rol de verdugo en su propia casa. En Argentina, Cayetano Santos Godino, conocido como el Petizo Orejudo, comenzó a mostrar conductas violentas desde muy pequeño. Criado en un entorno de pobreza y maltrato físico, desarrolló una obsesión con el fuego y la agresión hacia otros niños. Con apenas 15 años, ya había asesinado a varios menores. Uno de los episodios más crudos fue el de un niño al que estranguló y enterró aún con vida. Tras su detención, confesó múltiples crímenes y fue declarado penalmente irresponsable, siendo recluido en instituciones psiquiátricas y penitenciarias hasta el final de su vida. Nunca mostró arrepentimiento. Su figura se convirtió en un símbolo temprano del estudio de la psicopatía juvenil en América Latina. En Estados Unidos, Jesse Pomeroy aterrorizó a Boston siendo apenas un adolescente. Sus ataques comenzaron cuando tenía 13 años y consistían en atraer a niños más pequeños para golpearlos y torturarlos. Poco después, cometió asesinatos que sacudieron a la opinión pública. Fue condenado por asesinato en primer grado y, aunque inicialmente sentenciado a muerte, la pena fue conmutada por cadena perpetua debido a su edad. Murió anciano en prisión. Su caso fue uno de los primeros en abrir el debate sobre si un menor podía ser irremediablemente peligroso o si existía posibilidad de rehabilitación. Craig Price, considerado uno de los asesinos en serie más jóvenes de Estados Unidos, cometió su primer homicidio con 13 años. Entró en la casa de una vecina y la apuñaló sin que nadie sospechara de él durante un tiempo.
Años después, asesinó a 3 personas más, incluyendo a 2 niñas. Confesó sin mostrar remordimiento y habló de impulsos violentos acumulados durante años. La ley le garantizaba la libertad al alcanzar cierta edad, pero su comportamiento en prisión lo mantuvo tras las rejas. Su caso impulsó cambios legislativos para permitir juzgar a menores como adultos en delitos graves. Eric Smith tenía 13 años cuando atrajo a un niño de 4 a una zona boscosa y lo asesinó con piedras. Durante el juicio, explicó que había sufrido acoso escolar y que quería experimentar lo que se sentía al tener el control. Fue juzgado como adulto y pasó casi 3 décadas en prisión antes de obtener la libertad condicional. Su caso mostró cómo el bullying, combinado con problemas psicológicos no tratados, puede convertirse en una bomba silenciosa. En Japón, el asesinato de Satomi Mitarai a manos de una compañera de 11 años conmocionó a todo el país. La agresora citó comentarios hirientes en Internet como detonante. El crimen ocurrió en un aula vacía, en un entorno que debería haber sido seguro. Debido a la edad de la autora, fue internada en una institución juvenil. Japón revisó sus leyes de responsabilidad penal tras el caso. La escena fue breve, pero el impacto social fue enorme, especialmente por la aparente banalidad del motivo. El caso de James Bulger en Inglaterra mostró otra dimensión del horror. 2 niños de 10 años secuestraron, torturaron y asesinaron a un pequeño de 2 años. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los sacaban de un centro comercial de la mano, como si fueran hermanos mayores. La brutalidad posterior conmocionó al mundo entero. Fueron condenados y posteriormente liberados con nuevas identidades. El debate sobre castigo, rehabilitación y protección pública sigue abierto hasta hoy. En México, el caso de Christopher Raimundo reveló cómo un supuesto juego puede convertirse en tragedia. Un grupo de menores entre 12 y 15 años lo llevó a una zona aislada bajo la excusa de jugar al secuestro. Lo golpearon, lo estrangularon y ocultaron su cuerpo. La confesión de uno de ellos permitió encontrar la fosa. El sistema judicial juvenil determinó penas reducidas. La sociedad quedó enfrentada a la pregunta de cómo varios menores pueden coordinar un acto de tal violencia. El ponchis, también en México, se convirtió en símbolo del reclutamiento infantil por el crimen organizado. Con 13 y 14 años participó en asesinatos, secuestros y torturas que incluso fueron grabados. Alegó amenazas y dinero como motivación. Fue sentenciado a la pena máxima permitida para menores y posteriormente deportado. Su historia muestra cómo la criminalidad organizada puede absorber a adolescentes vulnerables. Lionel Tate, en Florida, afirmó estar imitando movimientos de lucha libre cuando causó la muerte de una niña de 6 años. Las lesiones eran tan graves que la fiscalía lo acusó de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua, convirtiéndose en uno de los más jóvenes en recibir esa pena. Años después la sentencia fue anulada, pero volvió a prisión por otros delitos. Su caso evidenció los extremos del sistema judicial cuando se enfrenta a un menor acusado de un crimen atroz. Brenda Spencer, con 16 años, disparó contra una escuela primaria desde su casa. Mató a 2 adultos e hirió a varios niños. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió con una frase que quedó grabada en la cultura popular. Fue juzgada como adulta y condenada a una larga pena de prisión. Su caso puso sobre la mesa la combinación explosiva de acceso a armas, abandono familiar y problemas mentales. Pedro Rodríguez Filo, conocido como Pedriño Matador, comenzó a matar en la adolescencia y llegó a confesar más de 100 asesinatos. Alegaba venganzas personales y una cruzada contra delincuentes. Pasó años en prisión y tras su liberación intentó rehacer su vida hasta su muerte violenta. Su historia es una de las más extremas en cuanto a número de víctimas y plantea interrogantes sobre la reinserción real. La infancia suele asociarse a pureza e inocencia, pero estas historias nos obligan a mirar una verdad más compleja. Cuando un niño mata, la sociedad entera queda expuesta. ¿Fallaron los padres, la escuela, el sistema? ¿O existen límites biológicos y psicológicos que no siempre se pueden prevenir? La respuesta no es simple y quizá nunca lo sea. Si este recorrido te ha hecho reflexionar y cuestionar lo que creías saber sobre la naturaleza humana, te invito a apoyar el canal con tu like y a suscribirte para seguir explorando historias que despiertan asombro
y nos obligan a mirar donde normalmente no queremos mirar. Y ahora quiero leerte. ¿Crees que un menor capaz de cometer estos actos puede rehabilitarse por completo o hay casos en los que el daño es irreversible? Te leo en los comentarios.